puede permanecer indiferente a una situación como esta. Por suerte, se recupera sano y salvo a un joven de tan solo 18 años. Totalmente, y desde las políticas públicas esto nos obliga a estar cada vez más presente. Hay que reconocer una ausencia por muchos años, una deuda histórica que hay que cumplirla hoy. En el caso que nos toca a nosotros en Habitat, estamos trabajando fuertemente en estas zonas rurales en el norte del país. De hecho, es nuestro foco de intervención. Hoy en Tacuatí tenemos más de 200 viviendas ya gestionadas. Estamos trabajando en zonas como Yaguareté Forest, en Arroyito, con más de 200 viviendas. Arroyito también. En los diferentes núcleos. Nosotros. Y nosotros estamos trabajando ahí. De hecho, a mí me ha tocado personalmente conocer esa zona antes de asumir como ministra, porque me tocó construir escuelas en los 6 núcleos de Arroyito. Cuando tenía 25 años, recién egresada. Sí, exactamente. En el 2008, desde el sector privado, tuve a mi cargo la construcción de escuelas ahí en la zona de Arroyito y me ha tocado conocer a las familias, reconocer esa zona desde hace mucho tiempo. Y definitivamente hoy vemos otra cara de la inversión pública que se está llevando adelante, no solamente con viviendas, sino que uno ve obras de inversión en agua potable, también en construcción de, el empedrado que está uniendo Tacuatí con Horqueta. Eso es fundamental para poder, de alguna manera, también ir combatiendo esta situación que nos afecta a todos como paraguayos y paraguayas. En la zona de Azoteus también hay casas construidas por Cenevita. Sí, estamos en Azoteus, estamos en Curuzú de Hierro con más de 200 casas. Estamos trabajando en Juañandú, estamos trabajando en todas las colonias que siempre escuchamos en... Olvidadas. Sí, olvidadas. Hoy con una fuerte inversión, una apuesta donde las políticas de vivienda no solamente tienen un impacto desde el punto de vista social, sino que también generan empleo. Tuvimos un caso en Tacuatí, por ejemplo, de las 120 primeras viviendas que entregamos. La empresa nos contaba que había contratado a más del 95% gente local. Y muchos de estos personales que habían prestado servicio ahí, después la empresa los fue llevando ya para sus propios trabajos, Casa Paz, Guairá, a otros lugares. Entonces, esto es importante. Perdón, permiso, ministro. Sí. Imágenes que compartimos, por favor. Esto ocurre, están abandonando el lugar del centro como de... El centro de culto, donde realizan el culto. ¿Qué pasó? Imagen nomás. Imagen está tratando de estabilizar la cámara. Sí, porque está corriendo Edgar para buscar la mejor ubicación. Ahí está. Se va a ubicar en el portón mismo ¿de la casa? De la casa, sí. Terminó el oficio religioso y ahí cerquita. ¿Cómo son las cosas, no? Las dos caras de una moneda de un país tan chico, las inequidades que existen. Por un lado, vamos a hablar con una de las ministras que en los últimos tiempos ha hecho un trabajo excelente en la bandera de un gobierno que es una cuestión social como las viviendas, y por el otro lado tenemos que hablar y mostrar imágenes tan tristes de una zona que hasta se lo denomina liberado para el IPP, para el EPP. No sé, un contraste demasiado grande, ¿verdad? Son situaciones que este es el país que duele. Cuando vemos de repente situaciones que nos exponen a la humillación y a la indignación, porque cuando te quitan la libertad, evidentemente eso duele y afecta muchísimo. Dante, ¿qué puedes contarnos de lo que ocurre ahora, por favor? Culminó el oficio religioso y están saliendo los pobladores, los colonos menonitas de Río Verde rumbo a sus hogares. Esta larga fila de vehículos que estamos viendo precisamente corresponde a esta gente que ya se está retirando a sus hogares respectivamente. Todavía no salió el vehículo con los integrantes de la familia Vive Bosman. Nosotros estamos frente a la vivienda, así es que estamos acompañando este momento que registra, digamos, de alguna manera la culminación de este culto y que nosotros estimamos que en minutos más estaría llegando a su vivienda también la familia Vive Bosman, Carlos. Que mucha gente participa hoy del oficio religioso. ¿Suele ser así en realidad? No, siempre es así, siempre es así. Es una obligación que todos vayan. Seguimos con señal permanente, Dante, por favor. Llegó un vehículo, esto no es un detalle menor porque en toda la mañana no tuvieron visita. Entiendo que son parientes de los Vive Bosman quienes se metieron ya hacia la parte posterior de la vivienda donde va a bajar. Por los ocupantes que vi, corresponde a una familia, el señor, la esposa y los hijos pequeños dentro del habitáculo de ese vehículo que acaba de ingresar. Y fíjense, están saliendo de la iglesia esta fila, esta caravana de vehículos con los colonos de Río Verde una vez terminada el oficio religioso. Aquí entra este vehículo, este automóvil. Ese es de la familia.
entendemos, los padres Sí. y capaz que esté también, como bien lo decía Carlos, el propio Franz acaba de ingresar a su vivienda. Sí, señor. Él no habló desde que apareció ayer, ¿verdad? No, todavía. Yo quiero verle el rostro del papá de Franz, porque debo reconocer que en todo este tiempo de mi vida nunca he visto un rostro tan triste y tan dolido y tan golpeado como aquella vez que fuimos a Río Verde, donde él en un momento se quedó sin palabras. No pudo responder absolutamente nada. Se quedó quieto. Y en este lapso, en las pocas veces que habló, acuñó dos frases. La primera, al día, horas después del secuestro de su hijo, decía: yo solo tengo 5 millones de guaraníes para pagar. Y después dijo, porque después de la revisión médica le recetaron algunos fármacos para el estrés, por sobre todo, y decía él: me curaré solo cuando vuelva mi hijo. Eso fue lo que le dijo al médico que le había recetado el fármaco. ¿Cómo seguir la vida después de esto? O sea, la gente ¿qué trabajadora? hacer? Porque uno va a quedar probablemente con un temor extremo y con ese estrés que vivieron durante 7 meses. Y uno no sabe si esos ataques de pánico que le hayan tomado a la madre, al padre, van a desaparecer fácilmente. Y el mensaje que se envía a las demás familias de la zona. Y fíjate, Víctor, Aníbal, ministra, en esta comunidad hay otra persona que está en cautiverio hace mucho más tiempo que Franz. Y lo que ha de ser para la familia y para toda la comunidad, porque don Abraham Fer, yo digo don Abraham Fer, pero don Abraham Fer es un señor que tiene 40 años y piquito nomás, que está secuestrado hace 569 días. Y hoy están celebrando y festejando el retorno de Franz después de 214 días. Y la esperanza es lo último que se pierde con relación a Abraham Fer, de quien nunca hubo una sola prueba de vida. Bueno, pero mientras seguimos con Dante compartiendo estas imágenes y esperando alguna otra información, ministra, hablemos un poquitito de esto que tiene que ver con Senavitat. Mucha gente habla mucho de casas, pero ¿cómo se accede a una vivienda vía Senavitat? Para que la gente, para repasar un poquitito si se puede. Genial, si podemos tomar unos 5 minutos para contarle a la teleaudiencia cuáles son los principales programas que hoy se están gestionando desde la Senavitat. Nosotros tenemos 3 que son los prioritarios desde el punto de vista de asignación presupuestaria y aquellos que tienen mayor impacto a nivel país. Por un lado, el programa Xetapui, que llevamos adelante con donación de la República de China a Taiwán. Ese es un programa que su objetivo es el mejoramiento del hábitat. Ahí trascendemos ya esa mirada de solamente la vivienda. Porque también tenemos que comenzar a hablar, Carlos, en términos de ya no solamente la casa, sino que qué pasa desde la casa, el barrio, la ciudad, el territorio. Y esa es una impronta que estamos dando desde la administración, desde el gobierno, a pasar a entender de que ya no es solamente cuestión de cuántas casas entregas, sino que cómo transformas el entorno. Y este es un programa que básicamente lo que buscamos es ir resolviendo las situaciones de precariedad habitacional en muchos puntos del país. El otro programa prioritario para la institución es Sembrando Oportunidades. Este es el programa por excelencia de intervención en zonas rurales, esto que estábamos hablando hace unos minutos. Con este programa estamos interviniendo en muchas colonias en diferentes puntos del país: Yaguareté Forest, Curso de Hierro, Tacuatí, Maracanao, Verduré, en Huañandú, muchos sitios bastante olvidados por muchos años, donde creemos de que la apuesta que hacemos por una inversión pública que finalmente dinamice la situación que se está viviendo ahí en la zona es el camino. El camino es en lograr que las políticas públicas efectivamente puedan llegar a estos lugares bastante olvidados. Y el tercer programa es el Fondo Nacional de la Vivienda Social, que es un programa de subsidio donde depende del nivel de ingreso de la familia, uno accede a mayor o menor subsidio, y esto hay convocatorias de manera periódica que se abren, se comunican por las vías correspondientes y la gente puede postular para acceder al subsidio. Ese es, ¿cómo se llama? El Programa Nacional de Vivienda. Sí, el Fondo Nacional de la Vivienda Social. ¿Esto el FONAVI. abarca el Departamento Central, ministra? Es a nivel país, O sea, uno puede postular en diferentes modalidades y acceder a los diferentes subsidios. Por ejemplo, una familia que no tenga los recursos como para comprar una casa, puede, por ejemplo, buscar una vivienda hasta cierto tope de costo. Sí. ¿Que alcanzaría cuánto más o menos? Sí, esa es una de las modalidades, hasta 70 millones aproximadamente. De hecho, ese programa ahora lo estamos reformando, no tenemos convocatorias abiertas porque encontramos que había una suerte de falta de sintonía entre las realidades de mercado
y la posibilidad que te daba el subsidio para adquirir una vivienda. Entonces encontramos muchas familias que tenían el subsidio en mano, pero cuando iban a tratar de encontrar en el mercado una vivienda no encontraban algo que llene su satisfacción, sus búsquedas, ¿no? Ministra, a mí, pues, yo creo que a nosotros, los que formamos parte de este equipo de La Lupa, nos reconforta mucho cuando se menciona Uverduré, Maracaná, Azotel, Arroyito, porque nosotros tuvimos la posibilidad de conocer y de saber lo que es cada una de estas zonas. Estamos hablando de 4 o 5 ejemplos. Hay muchas comunidades más que tienen una cantidad de necesidades en todos los ámbitos, pero de que se movilice, que se trabaje en la zona, que se aporte. Acá no tenían ni agua. En Uverduré no tenían agua. Absolutamente. Maracaná, totalmente. No tenía, y sí, hoy estamos trabajando, y mira, hace poco estuve por justamente la zona de Maracaná y Uverduré conversando con las familias, viendo cómo están avanzando las obras. Yo trato mucho de estar en campo porque creo primeramente que uno tiene que poder tener el control de lo que se está gestionando, y segundo, hay que estar con la gente para poder ir haciendo las correcciones que uno tiene que entender de que este proceso, de que las políticas públicas puedan impactar mejor en la vida de la gente, requiere de una atención constante y de ajustes y mejoras constantemente, ¿verdad? Entonces, y esta gente, no, lo que te decía Carlos, ¿verdad? Cuando uno va, el mayor impacto que yo me animo a decir tiene la vivienda en la vida de esta gente tiene que ver también con las instalaciones sanitarias, ¿verdad? Acceso a agua y saneamiento. Ministra, nosotros hablamos 1000 veces, esa experiencia que vivimos con una niñita que contaba que no tenía dónde hacer sus necesidades, que no sabía lo que era un baño moderno, y hay mucha gente que no sabe lo que es un baño moderno hoy, y esa transformación, a mí me toca demasiado. Quiero poner nada más esto que estamos gestionando en números, ¿verdad? Porque yo creo que y hay que ponerle a estos números un rostro y una historia también. Nosotros estamos llegando ahora a la vivienda número 20.000 del gobierno, ¿verdad? 20.000 nosotros lo traducimos en cantidad de... Sí, exactamente. Lo traducimos en cantidad de personas. Estamos hablando prácticamente 100.000 personas que estaban viviendo en condiciones sumamente precarias de exclusión social, sin acceso a un baño moderno, situaciones de que para muchos puede ser inimaginable el hecho de tener que trasladarte afuera a una letrina, a veces ni siquiera una letrina, un hoyo en medio del monte, ¿verdad? Exacto, un yuyal. O cuando, como me contaba una de las señoras en la zona de Caguazú, que a veces tienen que hacerlo en plena lluvia, esto acarrea un riesgo de muchos puntos de vista, en la oscuridad, en la noche. Hay muchas anécdotas que realmente podríamos extendernos bastante para conversar al respecto, pero lo que quiero nada más poner o visibilizar de alguna manera es en el impacto que están generando estos programas que estamos llevando adelante, que no es menor, ¿verdad? Siempre hace falta hacer más, no estamos satisfechos, no estamos contentos, creo de que hay que seguir apostando a que los programas lleguen con mayor contundencia a las zonas más excluidas del país, pero es el compromiso que yo quiero ratificar y manifestarle a toda la teleaudiencia y la gente que nos está mirando, que vamos a seguir trabajando sin descanso y con toda la fuerza para poder asegurar que los programas lleguen a toda la gente. Antes de que perdamos nomás el hilo de un tema que hasta me causa gracia, nosotros hablamos de baño moderno, entre comillas, y cuando uno sale del país, esa palabra no existe, baño moderno. Y escuché en un programa de radio el otro día, por eso rápidamente recurrí a San Google para conocer lo que es baño moderno. Estamos hablando de un inodoro nomás, Claro. el baño moderno. Y el inodoro, comienza a hablarse del inodoro en otros países, por supuesto, en 1596. Fíjese. Y en 1775 lo presenta Alexander Cumming. Hace 242 años. Y nosotros seguimos hablando en Paraguay de baño moderno. Es una necesidad, y sigue siendo una necesidad. Para nosotros sigue siendo moderno. Totalmente. Sí. Y algo relacionado también, la semana pasada, recién llegaba agua potable a una escuela del Bañado Norte, por ejemplo, y nosotros veíamos eso como la noticia, ¿verdad? O sea, cuando en realidad tendría que ser algo ya normal, que todos tengan acceso al agua potable. Es que son desafíos que tenemos todavía a nivel país. Yo insisto, cuando nos tocó llegar a administrar la Senavitat y miramos lo que se había hecho en los años anteriores, era alarmante, ¿verdad? Y a mí no me gusta hacer comparaciones porque a veces como que uno cae, pues si no quiere... pero sí, porque parece que uno quiere decir que nosotros estamos haciendo... No, finalmente lo que nos toca a nosotros hoy hacer es cumplir con un deber que tenemos como administradores públicos, ¿verdad? Yo siempre cuando hablo de los logros y me toca transmitir el hecho de la cantidad de viviendas que tenemos en culminadas, los avances que hemos tenido, nunca lo hago en el sentido de buscar ni aplausos ni elogios, porque creo que lo que estamos haciendo es cumplir
con un deber y algo que se debería haber hecho hace mucho tiempo. Una obligación. Pero uno se pregunta, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo es posible que antes se hayan entregado entre 1.200, 1.500 casas por año finalmente? Eso que es lo que permite que esta situación que estás mencionando, Víctor, exista, ¿verdad? Que la palabra baño moderno siga siendo algo todavía que se discuta en nuestro país, ¿verdad? Y quiero llevar nada más esta discusión porque creo de que la ciudadanía es fundamental en los procesos de ir consolidando que estas políticas sigan avanzando. ¿Verdad? El día de mañana a mí no me va a tocar ser ministra por siempre, pero quien tiene que ser defensor de alguna manera que haya un buen uso de los recursos públicos, de que los programas y las políticas sigan creciendo, tiene que ser la ciudadanía empoderada. Yo quiero nomás decir algo y nos la invitamos a la ministra para ponerla en un trono y elogiarla, ¿verdad? Porque probablemente hay también críticas que se le hacen, por ejemplo, desde el sector de la cerámica, y me escribe el intendente de Tomatí y me dice que ellos están decepcionados porque mientras se sigue hablando de viviendas que inaugura este gobierno, se ha dejado de lado a los productores de cerámica y se están cerrando, por ejemplo, industrias, ¿verdad? Porque este gobierno, dice él, está construyendo con prefabricados, por ejemplo. Pero a lo que quería ir, ministra, es que personalmente yo creo que muchos compartimos esto y recibo muchos mensajes. La ministra Soledad Núñez es un ejemplo a seguir por los otros ministros de este gobierno y de los otros que pasaron. Los otros no quisieron ensuciar mucho sus zapatos para ir al campo a ver lo que se hace. Y ella no solamente hace eso, está ahí en el lugar, sino transparenta todo lo que hace a través de las redes sociales. Una herramienta, es así moderna, que utiliza ella para mostrar dónde está, con quién habla, qué se inaugura, qué se necesita, los rostros de la pobreza y de la felicidad. O sea, digo nomás, es un modelo a seguir, ministra. Pero siempre se le destaca a la ministra en ese sentido, porque generalmente se habla de una falta de comunicación. Sí. Y yo creo que hay un antes y un después. Y si vos tenés la posibilidad de mostrar un antes y un después, tenés que hacerlo. Totalmente. Porque la gente no te va a regalar absolutamente nada. No. La gente no vaya a revisar lo que vos haces, lo que había antes y lo que hay hoy. Vos tenés el compromiso de mostrarle a la gente, porque a vos la gente te eligió. Yo digo a vos, gobierno, la gente te eligió por que vos. O si no, si vamos, como dice, si venimos y nos sentamos acá, fulano no hizo, fulano no hizo, fulano no hizo. Bueno, y a mí ahí me no confirmó nada. yo, ¿verdad? Así mismo. No, por eso siempre es un desafío la comunicación. Yo creo que hoy, la generación de hoy tiene al alcance la posibilidad de las redes sociales. Tratamos bastante de hacer uso de esto. Cada vez que posteamos una foto de dónde estamos, qué estamos haciendo, para nosotros un mecanismo para contarle a la ciudadanía lo que estamos haciendo, dónde se están colocando los recursos públicos. ¿Usted misma contesta los tweets? Yo trato de contestar. No. ¿O tiene alguien que le conteste? No, manejo yo mis redes sociales. Porque veo que a casi todos le contestas. Sí, tengo toda una metodología para hacerlo, pero en ciertos momentos trato de estar al tanto y saltar al paso y poder contarle a la gente lo que estamos haciendo. Aquí le preguntan, asentamiento San Roque, kilómetro 24, ruta 1, dice, ¿cuándo se le va a entregar las casas a la gente que necesita? Porque aparentemente, dice, se le está dando a gente que no está en situación de pobreza. Y la otra pregunta viene de Ñembucú. Dice, ¿cuándo se hará el llamado en Ñembucú por el programa Fonavis, Jacob por Abejanguá de Pilar? Kilómetro 24 es acá ruta 1. Ñembucú el otro, y yo tengo un reclamo también desde Choré. Dice, no sé si hay algún problema en Choré. Esos son 3 temas que se puede responder. Bueno, nosotros estamos manejando más de 400 proyectos, pero por suerte, modestia aparte, puedo decir que puedo tener cierta buena memoria. San Roque creo que están esperando la entrega de los subsidios, que sería muy pronto ya un proyecto que fue aprobado. El caso de Ñembucú, esperamos tener convocatorias a partir de abril para que se puedan presentar los proyectos que se están gestionando en el departamento. Hoy tenemos una inversión muy importante también con la entidad binacional Yacyretá en muchos distritos de Ñembucú, que estamos ya culminando más de 300 viviendas. Vamos a estar la semana que viene. Personalmente voy a estar recorriendo varios los distritos ahí en la zona y haciendo el sorteo de llaves para ubicación de manzanas y lotes de estos proyectos. Y en el caso de Choré tenemos un caso bastante interesante, ¿verdad? No sé si extenderme mucho en esto, pero básicamente lo que nos ha pasado desde que nosotros tenemos algunos programas que los coordinamos con los municipios, donde la municipalidad pone la tierra y la Senavitato, el gobierno nacional, entra con una inversión importante en la construcción de viviendas. La intendenta en su momento, en periodo electoral, lo que hizo fue que quiso adjudicar esas viviendas cuando no era su atribución. Entonces sacó una resolución de la municipalidad violando completamente de Choré.
un convenio que teníamos nosotros estipulado y un acuerdo de trabajo conjunto. Entonces estamos ahora gestionando de manera tal a poder asegurar que esas viviendas sean efectivamente entregadas a familias que lo necesitan, ¿verdad? Entonces hay un pequeño conflicto ahí que lo estamos tratando de resolver, apelando al diálogo entre los diferentes actores, tanto la Junta Municipal nueva, el intendente actual y cada una de las familias con total transparencia. Me ha tocado estar ahí también hace más o menos 10 días, toda una tarde completa dialogando y conversando con cada una de las partes para que cumplamos con lo que todos queremos, ¿verdad? Que esa vivienda sea entregada a quienes realmente se merecen. Dice en Yaguarón, sí, las casas construidas son imposibles de pagar, 670.000 mensuales, alcanza 170 millones y las medidas del terreno no son normales. Las casas son pequeñas y no son para familias humildes. En Yaguarón no hay sueldo mínimo de 2 millones de guaraníes como ellos solicitan. Este es un caso particular de un proyecto en Yaguarón, que fue básicamente un proyecto que lo encontramos paralizado, que es otro gran tema que hay que abordarlo. Nosotros encontramos más de 3.500 viviendas paradas, una inversión de aproximadamente 100.000 millones de guaraníes que había quedado parado en diferentes puntos del país. Este es uno de esos proyectos y que forma parte del programa de viviendas económicas. Este es un programa que va dirigido a familias con ingresos medios. No forma parte de nuestro programa de viviendas para familias en situación de pobreza o pobreza extrema vulnerabilidad, sino que va para familias que tienen cierta capacidad de pago de ingresos hasta 9 millones de guaraníes. Y las cuotas son de 650.000 y uno puede acceder a su casa en un plazo de 20 años. Y la institución financia, es un programa bastante pequeño que tenemos de no más de 150 a 200 viviendas que se construyen por año, pero sí colocamos ciertas cuotas que hoy en día uno no encuentra. Además, ¿verdad? Digo yo una cosa, no quiero ser, digamos que populista en este sentido, un alquiler, ¿cuánto de una piecita, cuánto te sale? 350.000 una piecita sin baño, mínimo, ¿verdad? Y 670.000 por tu casa. Yo creo que no es mucho. Y ese es el objetivo de este programa en particular, ¿verdad? Pero ganar 9 millones, sí. Ese sí puede limitar el acceso. Yo creo que no hay muchas personas que ganan. No, es hasta. Hasta. Es hasta ¿Y como mínimo? Ingreso familiar. Y como mínimo es 1.5 unidades de salario mínimo. También la gente tenés 2,5 millones familiar. Familiar, en conjunto, pareja, familiar, no es solamente una sola persona. Claro, eso hay que aclarar. Nosotros limitamos, y es un programa, y para las familias que no pueden acceder, que no pueden pagar, tenemos otro tipo de programa. Porque en realidad, ¿verdad? si no es este la pareja, caso. es 1.250.000 guaraní cada uno. Exacto, así mismo. ¿Por qué no se entregan las casas construidas hace más de un año y que ya se están cayendo en la zona de Orqueta, dice? Y hay otro lote de casas también en la ruta Limpio-Lu, que creo que es Morascue, se llama esa zona. Morascue ya entregamos, están todas entregadas finalmente. También una de las tantas obras que encontramos los contratos en ejecución y medio paralizados, digo, de las tantas porque esos contratos están medio viciados, ¿verdad? Todo lo que nos tocó de alguna manera tomar de administraciones anteriores están con un montón de conflictos, tanto técnicos como jurídicos, hoy resuelto. Morascue está entregada. La Orqueta no tenemos ninguna que falte entregar, no se me viene a la mente ahora, pero que se ponga en contacto a través de nuestras redes sociales a la persona que está consultando y vamos a ¿Cuál estar es el déficit habitacional que tenemos en el país? ¿Cuántos años atrasados estamos en cuanto a ese déficit y cómo avanzamos y cómo tendríamos que avanzar? Sí, el déficit actualizado, proyectado a la fecha en función a los últimos estudios que hizo la Dirección General de Estadísticas y Censo, está aproximadamente ronda las 1 millón de viviendas. Pero esto es un déficit total. Sí. Y esto total porque la gente, si no se pregunta, bueno, ¿y tenemos que construir 1 millón de viviendas? No, sí. Estamos hablando de déficit por año vamos a 100 cualitativo 100 más cuantitativo. El cualitativo es el 87% de ese déficit total, ¿verdad? Estamos hablando de aproximadamente más de 800.000 viviendas, ¿verdad? ¿Qué significa déficit cualitativo? Son aquellas viviendas que tienen ciertas ausencias todavía, claro, por ejemplo, de conexiones a servicios básicos de agua y saneamiento, que es lo que eleva principalmente este déficit cualitativo de manera tremenda. Otra situación que hace que ese déficit cualitativo sea tan elevado es que en los últimos años y por también las bonanzas económicas que ha tenido el país, mucha gente ha logrado a través de procesos de autoconstrucción comprarse un lotecito y construirse una piecita y un baño.
pero esa vivienda no cumple todavía con los estándares para ser catalogada como una vivienda adecuada. Entonces eso entra dentro del déficit cualitativo, es decir, aquellas que necesitan ampliación o mejora de ciertas situaciones. Me precisa, es impresionante cómo se activó el tema de consulta y hay gente de Misiones, Santa María, Villa Florida. Es que estamos en todo el país. No, y nosotros también. Esa es la y ustedes también. Tenemos, ¿verdad? Acá en el tema de Orqueta me dicen que es el complejo habitacional que está a unos 3.000 metros antes de llegar a la ciudad. Yendo de Villaú. Es una de las obras paralizadas, esa obra está judicializada, uno de los contratos que nosotros tomamos, estamos resolviendo con el área jurídica, no están culminados todavía, están con un avance de más del 80%, pero ese contrato está ahora mismo judicializado, entonces... También preguntan, en Barrio Santa Rosa de Lambaré hay dúplex para clase media, hace más de 3 años que no se habitan. No tengo probablemente sea un proyecto antiguo, podemos hacer la verificación y chequear. Senavitar no tiene programa, sistema de readjudicación, mientras el dúplex o los dúplex se llenan de alimañas. No, sí, ese es otro tema importante para contarle a la persona que nos está viendo, ¿verdad? Nosotros hemos establecido y hemos elaborado un reglamento de readjudicación que no existía en la institución. En la institución las readjudicaciones se hacían por debajo de la mesa. Era el que venía, el que era el amigo, no sé quién, el que le conocía, tal, no existía una política de implementación para readjudicar las viviendas. Era todo un esquema que yo le llamaba como una red ahí medio negra debajo de la mesa que se adjudicaban las viviendas. Hoy existe un sistema que se...